recogerse los cabellos, luego de... Recójase bien el cabello, por favor, porque si no, después están dando la prueba y empieza a caérseles el cabello. Vamos, vamos. Son 28, ¿no? Conecten las cámaras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 17, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 27. Están 27 nada más, me falta una persona. Ya saben que si no están en cámara, no pueden darles anulo la prueba. 4, 6, 8, 10, 12. Ya. 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Ya, ahorita sí ya estamos completos. A ver, ahora ábrame todos el audio, por favor. Abra. Muy bien. Paul, bájame tu cámara que está apuntando al techo. Bajar un poco más, Paul, por favor. Ahí está. Ahí, por ahí. Ay. Kevin, Ayrton, Gastón, Byron, sepárense de sus displays, que les veo la frente y la nariz. Carla, por favor, baja un poquito tu cámara. A ver, mandar a exponer al PCR. Y ves, bájate la mano de la pena, al igual que Ingrid, por favor. Prepárese que, a ver, la clave de su prueba, que ya deben estar allí, es cromosoma, todo con minúscula. Hagan silencio. Dejen de trasigar, pídales a sus parientes y demás allegados que conviven con ustedes que por lo menos 10 minutos les permitan concentrarse y realizar su prueba. Faltan unos segundos para que se active la prueba. Vayan activando ya, muchachos, la prueba.
activen su prueba ya. No te oigo. No, la contesté, disculpe, doctora. Cromosoma. Núcula. Tienes que cobrar 150 horas. ¿Por qué? Por favor, en la casita que están haciendo un alboroto magistral, pídanle que por favor, por lo menos en estos 8 minutos que les queda, hagan silencio. Por respeto a ustedes mismos. Vale. Agua. Agua. Sheila, bájame la mano, por favor.
Hagan silencio. ¡Qué alboroto! ¡Qué barbaridad! Vayan terminando, muchachos, que ya el tiempo se finaliza.
Vayan cerrando, que después ya se les va a cerrar automáticamente. El tiempo es... Entonces ya finiquitamos esta parte de esta actividad. Quiero decirles, a ver, Sánchez, ¿qué pasó? Doc, disculpe, lo que pasa es que yo puse las palabras con tildes, pero en mi teclado me sale la tilde como le digo, como al otro lado, entonces no sé si eso no lo cuenta en la plataforma. Bueno, hija, en otra, ve tu teclado y rectifícale, porque yo no les voy a estar revisando por eso, muchachos. A ver, Sánchez, ¿qué eres tú, Heidi? Ya, yo te reviso la prueba. A ver, muchachos, una cosita. Sánchez, Catherine, la próxima vez no me vienes con esa cámara reducida. Si no me vienen con la cámara normal, yo les anulo el examen y les tomo oral. Igual que Vallejo, Tiffany. La cámara tuya está totalmente desenfocada. Se te ve a ti en sombras. Si te presentas otra vez a dar una prueba o una evaluación de esa manera, yo te voy a poner 0. Te anulo la prueba. Así que mejoren, porque no se les puede seguir pasando este tipo de situaciones que son parte de los requerimientos y si nosotros no los cumplimos, entonces tenemos que asumir las consecuencias. ¿De acuerdo? Pueden desconectarse y vamos a iniciar la clase práctica del día de hoy, que es un solo tema, porque en enero vamos a ver la práctica de extracción y cuantificación en una parte y en una segunda parte veremos la práctica de electroforesis de los ácidos nucleicos, específicamente de ADN, ¿no? Para esto voy a compartirles algunos videitos y quiero que ustedes tomen nota de cómo se hace un cariotipo, para qué nos sirve el cariotipo en nuestra práctica profesional y también qué es el cariotipo. Entonces, vamos a compartirles. Precisamente no es esto. Ya. Ahora sí les voy a compartir. Entonces, vamos a empezar por visualizar este video al cual me van a decir si escuchan y miran, ¿no? En el ADN se encuentra codificada toda nuestra información genética. El ADN se encuentra en el núcleo de todas las células de nuestro cuerpo, formando parte de unas estructuras que se denominan cromosomas. El análisis de estos cromosomas recibe el nombre de cariotipo. Para realizar un cariotipo, precisamos de células llamadas linfocitos, que obtenemos con una simple extracción de sangre, pero también es posible realizar el cariotipo en las células del líquido amniótico durante el embarazo. Cada cromosoma se puede distinguir del resto por su forma, tamaño y por el patrón de bandas que se pueden observar a lo largo de todo el cromosoma, tras una tinción específica que realizamos en el laboratorio. Las alteraciones que se pueden detectar en un cariotipo se pueden clasificar en dos categorías: alteraciones numéricas y alteraciones estructurales. El número de cromosomas es característico de cada especie. El ser humano tiene 46 cromosomas, 23 pares, en el núcleo de cada célula de su cuerpo. Estos 23 pares se organizan en 22 pares, denominados autosomas, y un par de cromosomas sexuales, X e Y, que diferencia a ambos sexos. Las mujeres tienen 2 cromosomas X, en cambio el hombre tiene un cromosoma X y uno Y. La alteración numérica más conocida es el síndrome de Down. En los cariotipos de estos pacientes se pueden observar
3 cromosomas 21 en lugar de los 2 habituales, provocando diferentes grados de retraso mental. Existen otras alteraciones numéricas que generan problemas reproductivos. Por ejemplo, los varones con síndrome Klinefelter tienen 2 cromosomas X y 1 Y. Estos pacientes presentan fallo testicular, que da lugar a problemas de infertilidad. Por otro lado, en las mujeres con síndrome de Turner, solo se detectan en su cariotipo un cromosoma X. La ausencia de este cromosoma X provoca que no se desarrollen de forma completa los caracteres sexuales y, como consecuencia, produce infertilidad. Por otro lado, las alteraciones estructurales suponen que ciertas regiones cromosómicas se pueden encontrar duplicadas o incluso ausentes. Esta ganancia o pérdida de material genético tiene consecuencias muy variadas en función de los genes implicados. Otro tipo de alteraciones estructurales son las translocaciones y las inversiones. En el primer caso, hay un intercambio de material entre 2 cromosomas y en el segundo, las inversiones, una región cromosómica se encontrará invertida con respecto a su posición normal. Las alteraciones estructurales pueden tener diferentes consecuencias clínicas, como son baja calidad seminal en los varones o aborto de repetición en mujeres. En el caso de detectarse una anomalía cromosómica en un miembro de la pareja, la solución para asegurar una descendencia biológica sana es el diagnóstico genético preimplantacional. El DGP es una técnica de detección de alteraciones cromosómicas que se lleva a cabo en el embrión previamente a la transferencia al útero de la madre. Además de las alteraciones ya mencionadas, existen variantes cromosómicas, denominadas polimorfismos. Estos polimorfismos son relativamente frecuentes en la población general y no presentan consecuencias fenotípicas aparentes, pero estudios científicos recientes los relacionan con infertilidad. El cariotipo es una prueba diagnóstica de gran importancia en pacientes que requieren una técnica de reproducción asistida, ya que existe una mayor incidencia de alteraciones en el cariotipo en parejas con problemas de fertilidad. Esta técnica está indicada principalmente en casos de alteración seminal, fallo ovárico y en parejas con abortos de repetición o fallos de implantación. Bien. Entonces vamos a ver ahora este que es un poco larguito, pero nos van diciendo paso a paso cómo nosotros nos preparamos desde la toma de muestra sanguínea hasta el procesamiento de la muestra para hacer una muestra para observar el cariotipo humano, ¿no? Como el medio de cultivo ya lo tenemos preparado con el antibiótico. Muy buena. En esta práctica lo que vamos a hacer es un cultivo de nuestra sangre periférica. Para ello, previamente vamos a preparar el medio de cultivo, dentro de la cabina, por supuesto. Como el medio de cultivo ya lo tenemos preparado con el antibiótico y demás de prácticas anteriores, lo único que vamos a hacer es añadir 90 mililitros del medio de cultivo y le añadiremos 300 mililitros de fitomeaglutinina.
Bueno, ahora introduciremos en este tubo Falcon 1 mililitro de sangre junto con 2,5 mililitros de medio cultivo y lo llevaremos a incubar durante 72 horas a 37 grados. Y ya está. Una vez que ya ha pasado unas 72-96 horas dentro del incubador, debemos sacarlo para echarle 150 microlitros de colchicina y volveremos a dejarlo en el incubador durante 1 hora. El siguiente paso es sacar nuestras muestras de la incubadora que han estado previamente 1 hora e introducirlas en la centrífuga durante 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Ahora, venga. Vale. Una vez que hemos centrifugado nuestras muestras, vamos a eliminar el sobrenadante y vamos a irle solución hipotónica que lo hemos hecho con cloruro potásico. ¿Vale? Lo hemos diluido a 0,04 molar y después de quitar el sobrenadante, pues introduciremos 5 mililitros para después lavarlo.
Qué incómoda esta puta cabina, tío. Ahora incubaremos durante 30 minutos. Vale. La muestra previamente incubada la pasaremos a centrifugar a 1500 revoluciones durante 10 minutos. ¿Vale? Una vez centrifugado, vamos a proceder a quitar el sobrenadante y echar 5 mililitros de solución fijadora. Y luego volveremos a centrifugar unos 10 minutos a 1500 revoluciones por minuto. Hemos eliminado nuestro sobredadante y hemos suspendido lo controlado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a coger un par de gotas con una pipeta y la vamos a poner en un portaobjeto. Tenemos que pipetearlo y vertir las gotas en una distancia considerable, ¿vale? Ahora para que se seque más rápido, usamos el mechero Unsen y le damos un par de pasadas a nuestro portaobjeto, ¿vale? Una vez que nuestra muestra ya está seca, pasamos a echarle el piensa. Cubriendo
toda la superficie donde está la muestra. Y dejamos unos 20 minutos para que se seque. El siguiente paso es eliminar el exceso de tinte. Para ello simplemente giramos un poco el portaobjetos y le aplicamos con agua destilada. Y ahora nos dejaremos un rato hasta que se seque. Para poder ver los cromosomas con un microscopio es necesario teñirlos. Cuando se los tiñe, los cromosomas parecen tiras con bandas claras y oscuras. La representación gráfica, que es la fotografía real de una célula, que es lo que veremos a continuación, de todos los 46 cromosomas en sus respectivos pares, recibe el nombre de cariotipo. El cariotipo normal de una mujer se escribe 46XX, mientras que el cariotipo normal de un hombre se escribe 46XY. El análisis estándar del material cromosómico evalúa tanto el número como la estructura de los cromosomas con una gran precisión. Los análisis cromosómicos en general se realizan a partir de una muestra de sangre, glóbulos blancos, muestras prenatales, biopsias de piel o alguna otra muestra de tejido. Los cromosomas son analizados por profesionales de la salud especialmente capacitados que poseen estudios avanzados en tecnología citogenética y genética. El término citogenética se utiliza para describir el estudio de los cromosomas. En un cariotipo es posible que los cromosomas se vean doblados o torcidos. Esto es común y se debe a que la posición que hayan tenido en el portaobjetos en el momento en que se tomó la fotografía. Los cromosomas son estructuras flexibles que se condensan y se alargan durante las diferentes etapas de la división celular. La placa que estamos observando es de sangre periférica. Aquí, como podemos ver, están los cromosomas. Son cromosomas normales, completos, sin ninguna alteración o deleción. Se los observa correctamente y están completos. En esta imagen que estamos observando, observamos los cromosomas, como cromosomas normales, que no tienen ninguna alteración o lesión. En la siguiente placa se muestran los cromosomas de una metafase ordenados en pares, de acuerdo con su tamaño y posición del centrómero. La clasificación e identificación acertada de todos los cromosomas se realiza mediante las técnicas de obtención de bandas como la CTG, las cuales revelan patrones reproducibles de bandas transversales a lo largo de los cromosomas. Esta técnica requiere que los cromosomas se traten con una proteasa, la que es la tripsina, y se tiñan con colorante gienza para producir una secuencia de bandas claras y oscuras específica para cada cromosoma. Esto permite analizar el cariotipo en búsqueda de alteraciones espontáneas numéricas o estructurales. Por ejemplo, deleciones, inserciones, translocaciones, inversiones, anillos. Como podemos ver, ahí están los cromosomas normales
Y acá tenemos los cromosomas que están alterados. Esta es una placa de fragilidad cromosómica. Aquí estamos observando los cromosomas que tienen alguna alteración o de lesión. En la placa se observa varias alteraciones de los cromosomas. Aquí, donde está la flecha, podemos observar cromosoma en anillo que se origina a partir de la ruptura y reunión de los extremos de los brazos cortos y largos. Muy bien, muchachos. Vamos a ponerles un último para que nos hagan un resumen de cómo realmente podemos llegar a preparar una muestra de cromosomas para poder observar y ordenar un cariotipo, ¿no? Y hacer el análisis de este cariotipo para poder determinar o diagnosticar las distintas enfermedades. Ustedes ven en esta imagen, un ratito aquí quiero que ustedes observen. Miren, en esta imagen prácticamente que ya estábamos después de haber fijado la muestra, etcétera, vemos aquí una célula en metafase. Más sin embargo, acá tenemos células que están en otro estadio de división. Pero obtuvimos una célula en metafase, por lo menos en esta
esta muestra, ¿no? Entonces, así más o menos es lo que se visualiza al microscopio. Y luego pasamos a la organización del cariotipo para ver. Miren, aquí tengo este software que es el Photoshop, cromosomas, y con este nos podemos, en este software de presentación, podemos acomodar, ordenar los cromosomas para poder observarlos y poder ver si tiene esa persona tiene o no algún tipo de alteración. Bien, con esto hemos recreado de la mejor manera la técnica del cariotipo. También ya sabemos que es un cariotipo. En general, un cariotipo es la dotación general de cromosomas de un individuo, de una especie determinada, y para hacer diagnóstico, ese cariotipo tenemos que fijarnos en el gráfico que nos muestra el cariotipo para poder ordenar estos cromosomas de acuerdo al tamaño y también de acuerdo a la posición del centrómero. Y según eso vamos ordenando y también nos fijamos en la posición de las bandas claras y oscuras que son características de cada cromosoma. Y luego ordenamos en el caso de nuestro cariotipo en los 7 grupos que componen este cariotipo humano, y en cada grupo van a encontrarse un número determinado de cromosomas de acuerdo a su forma y estructura. Por ejemplo, en el grupo A, que es el primer grupo, se encuentran 3 pares de cromosomas que van a ser el cromosoma 1 y el cromosoma 3 van a ser prácticamente metacéntricos, y el 2 va a ser submetacéntrico. Entonces, así se va describiendo las características de todos los cromosomas alrededor de todo el cariotipaje o de todos los pares de cromosomas de acuerdo a la posición dentro del cariotipo. Bien, con esto espero haberles más o menos dado una idea de cómo se hace un cariotipo, cuál es la importancia y aplicaciones en la clínica del cariotipo, del cariotipo humano, dentro de lo que es la clínica, como un método de diagnóstico. También tenemos que más o menos tener una idea de que esta es una de las técnicas para hacer detección de enfermedades cromosomales desde un punto de vista menos costoso que hacerse un examen a nivel genético, o sea, a nivel de los genes específicamente. Hacemos el cariotipo, pero con el cariotipo la limitante es que no podemos observar para hacer diagnóstico génico o de enfermedades moleculares, porque solamente en el cariotipo podemos observar las alteraciones a nivel de la estructura y el número de los cromosomas. Por eso es que el cariotipo es útil para el diagnóstico de alteraciones numéricas o estructurales. En ese campo, nosotros, ya apoyándonos con las herramientas de biología molecular, podemos combinar estas herramientas para poder hacer realmente un diagnóstico más detallado de estas alteraciones, ¿no? Entonces, el cariotipo, recuerden, no nos es útil para hacer la observación de enfermedades moleculares o enfermedades que se les conoce como errores innatos del metabolismo, como por ejemplo carabediarse, fenilcetonuria, galactosemia, las glucogenosis, etc. Entonces, desde ese punto de vista, no podemos observar esto. ¿Por qué? Porque las alteraciones de estas son puntuales de un solo nucleótido o máximo de 2 o 3 nucleótidos. Y esta técnica nos ayuda a ver es la estructura del cromosoma, y un cromosoma puede llegar a contener miles de genes, por lo tanto puede llegar a tener miles de nucleótidos. Y eso no tenemos la capacidad de observar, observando simplemente el cromosoma a través de un microscopio compuesto, ¿sí? Entonces, con esto vamos a dar paso ya
a que si ustedes tienen alguna duda, la hagan en este momento, si no, vamos a empezar con nuestro conversatorio. ¿No hay ninguna duda, jóvenes? Bien. En vista de que no tienen ninguna duda, entonces voy a empezar con el grupo número 5, en donde vamos a contestar cada grupo con 2 personas que más o menos contestaremos en el rango de 5 minutos. Por favor, no nos podemos pasar. Por lo tanto, tenemos que ser concretos y no darnos la vuelta y divagar y no respondemos la pregunta. Para lo cual, espero y aspiro que se conecten las 2 personas que les voy llamando y estén alertas para que escuchen la pregunta y puedan darnos una respuesta relacionada con la pregunta formulada. Bien, en el grupo número 1 va a participar con nosotros Ariel Barona y Suárez Johnny. Por favor, conéctese. Ya, muy bien, Ariel. Johnny, ya, ahí está. Ya, Johnny, a ver, las manitos arriba y ya me abrieron a esta. Muy bien. A ver, la pregunta para Ariel es sobre cuáles son las alteraciones estructurales y por qué se les llama alteraciones estructurales. Ya, estas alteraciones estructurales tienen que ver específicamente con la forma de los cromosomas. Pueden ser alteraciones por deleción, que es cuando se borra una parte de los cromosomas. También pueden ser por translocación, cuando una parte de un cromosoma se cambia con otro cromosoma, o sea, los genes. O también puede ser por inversión, que es cuando una parte de un cromosoma se sale, se da la vuelta y vuelve a implantar. Claro. Ya, entonces son estructurales porque hay alteraciones en la forma y tamaño del cromosoma, ¿verdad? Porque si se inserta un fragmento de otro cromosoma, va a variar el tamaño natural del cromosoma. Entonces, por eso se llaman estructurales, porque afecta directamente la estructura, ya sea en forma o tamaño del cromosoma. Muy bien. Dentro de estas alteraciones estructurales, Ariel, dame un ejemplo. De alguna edad, de alguna alteración. Por ejemplo, no recuerdo ahora una alteración estructural. Estructurales hay, el síndrome de Down presenta alteraciones estructurales cuando se da el síndrome de Down por translocación, acuérdense. El síndrome de Down se da no solamente por una trisomía, se da por translocación y se da también por mosaicismo. Entonces, un ejemplo clásico de alteraciones estructurales es el síndrome de Down cuando se da por translocación. La translocación se da entre ¿qué cromosomas, Ariel, en síndrome de Down? Entre el cromosoma 21 y el cromosoma 13, me parece que es. Y el cromosoma 14. La translocación 21-14 es típica del síndrome de Down. No se olviden de esto, muchachos. Verán que ustedes tienen la próxima semestre, tienen ya genética y ahí van nuevamente a ver todo esto y ya tienen por lo menos esto adelantado. No se olviden que es una translocación, que es una deleción, inversión, etcétera, etcétera. A ver, Johnny, en el caso de tener una pareja que tenga un antecedente de algún síndrome, ¿qué es lo que se le aconseja y por qué? En el caso de, doctora, lo último no le escuché. En el caso de que una pareja asista a la consulta del médico con antecedentes de algún síndrome en la familia, ya sea del papá o de la mamá, tienen antecedentes sindrómicos, ¿cuál es el objetivo del médico para aconsejarle a esa familia qué debe hacer para tener descendencia?
Bueno, en primer lugar sería generar un diagnóstico genético, es decir, hacer por medio de lo que hemos visto en estos videos, un cariotipaje, o sea, pruebas del cariotipo. Es decir, llevar prácticamente estudios citológicos realizando exámenes citogenéticos. Ya. Los exámenes citogenéticos principalmente es del cariotipo, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué les dirías que se tienen que hacer un cariotipo? ¿Cómo tú realmente tratarías de esta situación con esta pareja? Prácticamente sería por una prevención, es decir, detectar lo que está pasando y para poder dar un tratamiento. Y cuando detectas y la pareja ya se hace el cariotipo y detectas que hay una posible, o que hay una posible, no, que hay una situación que el individuo o el embrión gestante tiene y viene con una alteración, ¿qué tú le dices a la pareja? Prácticamente sería aconsejar a los padres, informarlos. Y Ya. si es factible Sobre la enfermedad. Después, no sé, yo pienso que sería factible traerlo a la vida o no. Eso es bueno, ya prácticamente una decisión de ellos. exactamente. Bueno, tú les informas, luego de eso ellos deciden, y si deciden tener el hijo, a pesar de todo lo que tú le informaste, ¿cuál es el siguiente paso, crees tú, que debas dar con la familia? Yo pienso que sería más que todo un seguimiento y ser imparcial, básicamente. Bueno, ustedes tienen que hacer como médicos, tienen que hacer un seguimiento y tienen que, con los especialistas del caso, seguir cada 15 o cada mes la observación del embarazo para que ese individuo, recuerden que estos niños muchas veces pueden tener, inclusive según las afectaciones del aspecto citogenético, se puede dar que el feto o el embrión inclusive pueda morir en el transcurso embrionario y se produzca un aborto tempranero. Por eso hay que, apenas se detecte que hay una malformación, inmediatamente hay que hacerle planificaciones de sesiones a la mamá para irle revisando el embarazo, cómo va desarrollándose ese individuo para que esperen y saber a qué esperar y cómo se está formando. Recuerden que estos niños, nosotros normalmente nos acabamos de formar, o nuestro organismo acaba de formarse totalmente, es después del segundo semestre. Porque el último semestre ya es de crecimiento celular. Entonces, después del segundo semestre, nosotros tenemos que estar muy atentos para ver si todos, absolutamente todos los tejidos y órganos se lograron desarrollar correctamente. En estos individuos muchas veces hay algunos órganos que no se desarrollan muy bien, o algunos tejidos que nos llegan a completar un desarrollo normal. Entonces, para eso nosotros tenemos que hacer este seguimiento. No se olviden que el ser médico conlleva toda esta responsabilidad. Y no decir, bueno, ya, yo diagnostiqué, ya les aconsejé, allá. No, esa es responsabilidad del médico, porque si la familia fue con usted es por ayuda y usted tiene que ayudarle desde el principio hasta el final. Bueno, muchachos, gracias. El grupo número 2, por favor. Madrid y López. Ya están ahí. A ver, Paola. Si nosotros decidimos hacer un cariotipo, ¿cómo tú procederías para hacer esta técnica? Primero procedería a la extracción de sangre, ya teniendo ahí la preparación del cultivo. No. A ver, ya tiene la sangre de ahí. Ya. La sangre tiene que ser periférica, podemos coger del dedo. Ya, también de ahí, después, a ver, ya, verá, primero tenemos que sacar sangre, o también puede ser extracción de la médula ósea. Ya, de ahí tenemos que utilizar un portaobjetos, poner también el cultivo, el medio de cultivo. Vamos a utilizar también lo que es a ver,
la tinción de Giemsa. Vamos a utilizar también la colchicina, que esta va a ser una droga para detener la metafase, ya que ahí vamos a poder observar mejor el cariotipo, los cromosomas. Paola, yo te pedí que me digas el protocolo para hacer un cariotipo. Me estás diciendo lo que necesitamos, pero el protocolo no. ¿Cómo procedes para obtener una muestra para poder observar al microscopio el cariotipo? Por medio de extracción sanguínea periférica. ¿Y? Ya, o también por... Ya me dijiste eso, no me vuelvas a repetir porque ya te paso la palabra a tu compañero y tendrán la mitad de la nota, porque tú todavía no me has dado una respuesta coherente. Gracias, Paola. A ver, Ayrton, háblame sobre las alteraciones numéricas, por favor. Ya, respecto a las alteraciones numéricas. Las alteraciones numéricas, habían las alteraciones numéricas y las alteraciones de estas. Dentro de las alteraciones numéricas existían diferentes tipos, como la trisomía, la monosomía, la triploidía. Entonces, ¿a qué se refieren las alteraciones numéricas, Ayrton? Se refiere cuando se detecta un número mayor o menor de cromosomas. Ya, son las alteraciones que va a detectarse en la dotación cromosómica un número de cromosomas mayor o menor. Dentro de las alteraciones con números mayores, ¿cuáles nomás tenemos? Bueno, dentro de las trisomías están, por ejemplo, el caso del síndrome de Down, donde el individuo presenta 3 copias del cromosoma 21 en caso de las trisomías, ya que aquí existe una copia adicional de un cromosoma determinado. También se encuentran la triploidía, que aquí todos los cromosomas están triplicados, por lo que en lugar de tener 46 cromosomas, aquí las células van a presentar una dotación cromosómica de 69 cromosomas. Bueno, ¿qué más? También tenemos el síndrome de, las monosomías también tenemos, que aquí cuando falta una copia de un cromosoma, y aquí el síndrome, un ejemplo de esto puede ser en cambio el síndrome de Turner, que se trata de una monosomía que esta afectaba a únicamente el sexo femenino, y va a ser que en estos casos solo se pueda presentar, se presenta una copia de cromosoma X. Ayrton, ¿cuál es la o en qué circunstancias tú le dirías a una familia que se haga un cariotipo cuando ha habido antecedentes de mujeres con Turner? ¿En qué circunstancias? Pues bueno, las circunstancias podría ser que, como el síndrome de Turner es como cuando una mujer nace con solo un cromosoma X, entonces aquí se presentan diferentes aspectos clínicos que se pueden notar para que podamos sugerirle una prueba de cariotipo a una mujer, como por ejemplo orejas con... Pero yo te estoy diciendo que antecedentes, porque las mujeres Turner son infértiles, pues, o sí son fértiles. No, estas son infértiles. Entonces, se puede realizar un cariotipo para corroborar que posee un síndrome de Turner y así tener la seguridad de que su infertilidad es por el síndrome de Turner y no a otra enfermedad que podría tener. ¿Qué otras características tiene que tener una mujer para tener infertilidad? En el caso del síndrome de Turner. No, en general. En general, puede ser por la edad. ¿Y por qué por la edad? Por la edad, pues cuando pasan el periodo de los 50 años, pasan a la menopausia
y ya no sé, Pero, es pero una imposible. mujer de 35 años igual puede tener ya problemas de fertilidad. ¿Por qué? Porque es por la edad uno de los factores que una mujer se vuelve infértil. Debido a que, bueno, debido a la edad, esto ya que se va a empezar a tener una producción menor de óvulos fértiles, por lo que ya no va a ovular y va a producir una correcta óvulos fértiles. No me has dicho nada. Óvulos fértiles, una correcta óvulos fértiles. ¿Saben cómo se llama esa forma de hablar, Ayrton? ¿Cómo? Cantinflear. ¿Ustedes le han escuchado al cómico Cantinflas, que en paz descanse, el mexicano? Bueno, les pido que vean alguna película de ellos para que ustedes se reflejen en ellos y vean que hablar, repitiendo tantas cosas y no decir nada, es como no saber. Gracias, Ayrton. Gracias, Paola. Grupo 3. A ver, en el grupo 3 se va a conectar Andrea Taco y la señorita Defas Ingrid. A ver, muchachas, les visualizo. Manitos arriba, se me alejan. Voy a empezar con Ingrid. A ver, Ingrid, cuéntame. Entonces, dentro de las alteraciones numéricas tenemos las trisomías. Dentro de las trisomías tenemos el síndrome de Down. Mi pregunta va, ¿el síndrome de Down se da solamente cuando hay una trisomía o puede darse cuando hay otro tipo de alteraciones en la forma y en el número de los cromosomas? Bueno, el síndrome de Down, aparte de que se puede dar por la trisomía, se puede dar por una translocación, por el mosaicismo que le surgiría en una familia que su hijo ya nació con este síndrome. Para este síndrome se puede realizar igual un tratamiento. A ver, Ingrid, no me estás diciendo tampoco nada. Yo no sé dónde estás leyendo porque se ve que te estás leyendo y estás leyendo partes. Yo quiero que me respondas de lo que tú entendiste, porque si no me lo hacen esto, yo les voy a poner 0, muchachos. Yo estoy cansada de decirles que por lo menos se sacrifiquen un poquito, por lo menos para venir a hacer este tipo de clases en donde lo único que yo deseo es que demuestren que por lo menos han leído y han entendido algo. Se les ha pasado algunos videos y ustedes fundamentalmente ya hablamos sobre estas alteraciones cromosómicas en la unidad 2. A ver, Ingrid, ¿cuándo se da un mosaicismo? Ya, el mosaicismo se da cuando el cromosoma, aquí se va a dar cuando el cromosoma 21 está... No, yo te digo en general, no en el cromosoma 21, en general. ¿Cuándo se da un mosaicismo? A ver, el mosaicismo es un trastorno por el cual un individuo, a ver. No sabemos, ¿verdad? A ver, la trisomía se da porque los cromosomas se duplican o hay una copia extra de la duplicación de un cromosoma determinado. En el de Down es en el 21, en el de Patau puede ser en el 13 y en la 15, etc. Ahora, el mosaicismo, ¿qué procedimiento se da a nivel de los cromosomas para que se produzca esta alteración? Esto se va a dar por una mala división. ¿De qué, hija? Bueno, esto se da más cuando una persona tiene una anomalía cromosómica, tanto numérica como estructural. No. Deja de leer, Ingrid, porque me estás diciendo lo que tú estás viendo ahí y ni siquiera sabes lo que estás diciendo, hija. A ver, Andrea, cuéntame. Ay, muchachos. Dentro del cariotipo, y según
la estructura del mismo en nuestro cariotipo humano, dime cuáles son los grupos y las características de los cromosomas en cada grupo. Bueno, para esto tenemos una clasificación en la cual utilizamos las letras del abecedario de la A a la G, en donde la A vamos a tener a los cromosomas más grandes, que van a ser del 1 al 3, estos van a ser metacéntricos y submetacéntricos. En la categoría B vamos a tener a los que son un poco más pequeños que los anteriores, que estos van a ser submetacéntricos y van a ser el 4 y el 5. En el... Ya no me sigas diciendo porque eso es de memoria. A ver, cuéntame, ¿por qué son metacéntricos? ¿Por qué son submetacéntricos? Ya, esta clasificación se da por el centrómero, en la cual los metacéntricos van a tener el centrómero en la parte media y los brazos van a ser iguales. No se da por el centrómero, sino se da por la ubicación del centrómero dentro de las cromátides. ¿Qué es el centrómero, Andrea, en el cromosoma? El centrómero va a ser la parte intermedia de un cromosoma en el cual nos va a ayudar a... ¿Pero cómo se le define al centrómero? No es ninguna parte intermedia. Es la región estrecha... Inclusive hay cromosomas que ni siquiera tienen centrómero, como los telocéntricos. Es la región estrecha de un cromosoma, en el cual va a separar los brazos en es largos. La principal constricción del cromosoma que separa las cromátides en dos partes que pueden ser iguales o pueden ser diferentes. ¿Qué es el cinetocoro, Andrea? A ver, el cinetocoro es la parte distal en donde que va a tener las proteínas. No te entendí. Es donde se ubica el uso mitótico, que va a ser una... ¿Pero de qué me estás hablando? ¿Es en donde se ubica el uso mitótico de qué? El cinetocoro va a ser una estructura proteica en donde vamos a tener el uso mitótico. ¿Que se encuentra en dónde, Andrea? En los cromosomas superiores. En los cromosomas, simple y sencillamente, ningún superior ni inferior en los cromosomas. El cinetocoro es una vaina proteica que rodea el centrómero de los cromosomas, porque ahí es en donde se va a unir los hilos del uso mitótico para que estos se puedan desplazar a los polos opuestos en división celular. ¿Sí se dan cuenta que nosotros nos aprendemos de memoria o tenemos ahí ciertos, como se dice, flash? Muchachas, estudien para saber. Y es momento de que cambien esa forma de estudiar tan mecanicista que no les sirve absolutamente para nada porque se aprenden de memoria ahora y dentro de unos minutos se les olvidó. Y cuando estén en la presencialidad y no tengan de dónde echar ojo o vista para leer y que se recuerden, ustedes van a estar perdidas, muchachas. Y eso es muy pronto. Grupo 4, gracias, muchachas. Grupo 4, se va a conectar la señorita Sheila Huanca y la señorita Vallejo. Tiffany. Ingrid, desconéctate, por favor, porque no dejas que se conecten los otros compañeros. Sí, estoy desconectada, Doc. Ah, ya, ahorita se desconectó. A ver, Tiffany, esa cámara tuya me la cambias inmediatamente porque te veo tras la cortina de humo. Casi no te veo. No es cuestión de que te acerques, la sombra se te ve, pero se te ve muy oscuro. Así que eso es cuestión de la cámara, que no enfoca bien, que el lente está mal. Hazle ver, porque con esa cámara no puedes seguir presentándote para dar trabajos. A ver, Sheila, me voy con Sheila. Sheila, cuéntame. Cuando hacemos diagnóstico genético implantacional, ¿a qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a
Al cariotipaje. Al cariotipaje, el que era el diagnóstico genético preimplantacional, que era donde... ¿Y qué hacemos en eso? Este consistía en el análisis genético de los embriones en estadios tempranos en su desarrollo in vitro. Sheila, déjame de leer, porque eres tan evidente. Y no me digas que no estás leyendo, porque estás leyendo. Dime, ¿qué es un estudio in vitro? Un estudio in vitro era cuando se cogían embriones óvulos y con esto se... Gracias, Sheila. Con ese tipo de respuestas, definitivamente, lo único que me hacen es que me decepcione cada vez más de ustedes, porque ni siquiera tienen una cultura general. Ustedes ya a estas alturas de su vida estudiantil deben tener una cultura general dentro de su perfil profesional. In vitro quiere decir cualquier procedimiento que se haga en el laboratorio, experimentalmente. In vivo es lo que pasa dentro de nosotros. A ver, me voy con Tiffany. A ver, Tiffany, cuando nosotros hacemos un cultivo celular después de haber extraído una muestra sanguínea, ¿cuáles serían los procedimientos que debemos seguir a grosso modo para luego obtener una muestra para hacer o dentro de del desarrollo del cariotipaje? Se centrifugaba la muestra, luego se ponía se me fue el nombre, la ginema, algo así, para pintar, pero se ponía, Si todavía ni siquiera tienes el cultivo celular, tienes recién la muestra de sangre, pues, hija. Le poníamos la calcitonina a la muestra. No hay ninguna calcitonina, colchicina. Colchicina a la muestra. Tampoco. A ver, muchachos, yo no sé qué ustedes estuvieron viendo cuando les puse el video, que duró como 15 minutos, que les fueron dando paso a paso desde que extrajeron la muestra sanguínea hasta que hicieron la muestra para observar el cariotipo. Yo no sé qué estuvieran haciendo ustedes, muchachas. Eso debían haber venido revisando previo a esta clase. Encima de eso yo les pongo un video que les va dando paso a paso y nada. ¿Qué voy a hacer con ustedes? Este grupo 4, sinceramente, ninguna de las dos. Doc, ¿no puedo complementar yo el tema? ¿Quién me está hablando? San Pedro. Bueno, complementa para ver si te pongo 5, porque ya ustedes está para ponerle 0, porque ninguna de las dos estudiantes. Y en eso, Paul, por favor, el que sea jefe de este grupo, póngase en las pilas, porque cada vez va a estar más difícil la situación, porque ustedes ya están en tercer nivel y no pueden seguir con ese grado de poca actitud frente a su propio aprendizaje, con ese grado de irresponsabilidad. Eso se llama irresponsabilidad. Porque ustedes con la misma carita que se pueden sacar un 10, la misma cara tienen para sacarse un 0. Y eso me da la medida de que mi importismo de su parte, jóvenes. A ver, te escucho, Paul. Dinos algo para ver si te pongo algo. Para el proceso de cariotipaje, a grandes rasgos tenemos primero la extracción sanguínea de sangre periférica. Bueno, una vez extraída esta sangre, lo principal que vamos a usar son los linfocitos. ¿Por qué estos? Porque son aquellos que poseen núcleo celular. Es por ello que se descarta lo que son los eritrocitos. Bien, una vez tenido el cultivo de los linfocitos, vamos a proceder a agregar lo que son 150 microgramos de fitohematoglutinina, que es un compuesto que lo que va a hacer... Hematoaglutinina. Ese es un aglutinador. ¿Para qué? Para que justamente vaya aglutinando unas células de otras y nos permita luego hacer nuestra separación.
Sigue. Bueno, este compuesto es una sustancia de carácter mitógena, que quiere decir que va a estimular la división celular. Una vez después de este paso, lo que vamos a hacer es a centrifugar y posteriormente eliminar el sobrenadante. Lo que vamos a usar es lo que se ha sedimentado. Una vez hecho esto, colocamos lo que es la colchicina, que lo que va a hacer es detener el proceso de división celular precisamente en el proceso de metafase, en donde va a ser mucho más evidente el cromosoma y va a estar condensado. Una vez realizado esto, lo que vamos a hacer es nuevamente a centrifugar. Después de ello vamos a agregarle lo que es... Gracias, Paul. Muy bien. Yo creo que no estuvo nada difícil. Yo no les estoy pidiendo que hagan paso a paso, pero no estaba nada difícil hacer un esquema y para eso hay que venir preparados. Así que a las dos compañeras, tienen 0 las dos compañeras y a Paul le voy a tener que poner una nota diferencial, porque sinceramente ustedes, yo no puedo. ¿Quién es el jefe de este grupo 4? Yo soy 2. Bueno, entonces tú tienes 5. Y las dos compañeras tendrán 2 por haber hablado. Gastón, dime algo. ¿Tú eres de este grupo también? Sí, doctora. ¿Y por qué no trabajan en grupo? Porque las dos compañeras, sinceramente, están haciendo una diferencia tan negativa. Si ustedes quieren mejorar, recuerden que los grupos se hicieron y desde el principio les dije, tienen que aprender a trabajar en equipo. Si no trabajan en equipo, todo mundo tendrá la misma nota. ¿Qué pasó con este grupo, Paul? ¿Cómo están trabajando? Cuéntame. Precisamente todos, o sea, en el grupo que tenemos sí trabajamos, enviamos documentos, archivos en los cuales nos repasamos hasta videos, pero como dice, ya es parte de cada quien cómo lo realice, su práctica, su estudio independiente. Bien. Uno no puede estar, como dice, estar al pendiente. Estás peor que muchachos, ¿verdad? Muy bien, bien que traes a colación eso. Entonces, yo ahorita les voy a poner a Sheila y a Tiffany 0 y la próxima clase les voy a volver a tomar a ustedes mismos. Si ustedes no mejoran, muchachas, entonces seguirán teniendo notas correspondientes a su interacción. Tienen que ser activas y si no se activan, nadie les va a activar, muchachos, porque yo tampoco le voy a sacrificar a tu compañero que si les comparte material, yo no sé qué les cuesta leer, si inclusive ya tienen material fácil de conseguir. Quiero oírles a cualquiera de las dos. Pues sí, Doc. Para la próxima práctica, igual que nos pregunte, vamos a tratar de mejorar, porque sí estamos perjudicando tanto nosotras como a nuestro grupo. O sea, sí hemos venido viendo videos, es más, el video que proyectó usted también lo habíamos enviado en el grupo y lo hemos visto como grupo, pero bueno, muchas veces, como usted dice, no podemos hablar bien y no podemos expresarnos de la manera correcta, ya sea porque en realidad no vemos algo o no es... No me parece que ese es el problema, porque si tú no te sabes expresar bien y sabes de algo, tú buscas la manera. Yo estoy viendo en las dos que no solamente es la cuestión de expresarse, es la cuestión de no esforzarse por realmente estudiar. Y si no cambian sus hábitos de estudio, definitivamente, yo no sé cómo quieren ser médicos. Me abruma de sobremanera el grado de apatía que ustedes tienen. Y estamos pasando por una situación de pandemia y ustedes bien gracias. Ni siquiera esta situación difícil que está viviendo la humanidad a ustedes les ha removido un poquito para mejorar en la consecución de algún objetivo que se plantearon ustedes por criterio propio. A ver, Gastón, una pregunta para ver qué nota te pongo, porque ahora sí yo les voy a poner a las dos compañeras, les voy a poner, porque intervinieron, les voy a poner 2 puntos. 0. Como es, Paul tienes 8 y
ahora voy con Gastón. Gastón, Paul nos dijo que, nos relató los pasos de la consecución de la muestra para luego realizar la tinción de Giemsa. ¿Para qué realizamos la tinción de Giemsa y con qué propósito utilizamos esta tinción? Ya, doctora. La razón por la cual utilizamos la tinción de Giemsa es porque los cromosomas se van a teñir de color púrpura. O sea, estos son susceptibles a la tinción de Giemsa y a través del tratamiento previo explicado por mi compañero. ¿Y por qué esto es importante? Porque a través de este de aquí vamos a completar el procedimiento para la preparación de muestra de nuestro cariotipo. Y esto nos ayuda a determinar patologías de origen genético. ¿Cuáles patologías por cariotipo nosotros podemos diagnosticar, Gastón? Tenemos desde los síndromes como el síndrome de Down, las que son las trisomías, tenemos el síndrome de Turner, que es una monosamía. Todas estas enfermedades nosotros a través del examen, a través del estudio del cariotipo, podemos determinarlas. Gastón, ¿podemos determinar la enfermedad del síndrome de Marfan con esta herramienta? El síndrome de Marfan. Sí. Sí se puede. No, no se puede. Porque el síndrome de Marfan es una enfermedad molecular, no es una enfermedad cromosómica ni genómica. Acuérdense en que yo les acabo de decir que con el cariotipo solo podemos diagnosticar enfermedades o alteraciones cromosómicas o genómicas. ¿Cuál es la diferencia entre una alteración cromosómica y una genómica, Gastón? A nivel de la cromosómica se refiere a un defecto a nivel de los cromosomas. ¿Ya? Y la genómica se refiere a nivel de todo el genoma. No tan así. Las cromosómicas es las que afectan a un cromosoma hacia su interior expresamente. Por ejemplo, una translocación no es una alteración cromosómica pura, es una alteración genómica, porque van a estar envueltos en esta alteración más de un cromosoma. Por ejemplo, en la translocación de Down 1421, son 2 cromosomas que están envueltos en ese cambio de la estructura del cromosoma, ¿sí? Y la trisomía en Down mismo es una alteración cromosómica. ¿Entendieron? Sí. Bueno, gracias, Gastón. Tienes 7 tú. Bien. Verán que yo no les pido mucho, muchachos. Definitivamente se les está pidiendo tan poco. A ver, el grupo número 5, por favor. Herrera y Negrete. Muy bien. A ver, abre tu micrófono, Bayro. A ver, Bayro. ¿Ya? Bien. Byron, cuéntame, dentro de la importancia del cariotipo para hacer diagnóstico, ¿cómo yo realizo el análisis cuando ya he observado la muestra que tengo para analizarla, para observar? A ver, cuando se tenía ya se observaba la muestra, se determinaba tanto el tamaño, la forma y la ubicación del centrómero. Entonces, esto se le ordena de forma del abecedario de A a la G y ahí podemos determinar si es que existe sea una trisomía o una cualquier otra anomalía genética. Sí, ¿cómo yo distingo si hay una trisomía? ¿Qué yo visualizo en ese cariotipo que yo ordené? Sería en ese cariotipo, en esa ubicación, digamos, en el caso del síndrome de Down, en la ubicación 14 y 21, encontrábamos o sea, lo que normalmente... Esa es una translocación, estamos hablando de trisomía, hijo. Entonces, bueno, en esa encontramos los pares de cromosomas, lo que debería ser normal, un cromosoma extra prácticamente. O sea, si es X, entonces
puede haber hasta un Y. No, estás confundiendo totalmente cómo es Byron. A ver, les aclaro. A ver, nosotros tenemos, y cuando escribimos genéticamente, nuestra dotación cromosómica, por lo general ponemos X, pero no nos referimos al cromosoma X, sino que nos referimos a la forma que los cromosomas, cuando están aparejados sus cromátides, forman como una X, ¿o no? Entonces, por eso, cuando nosotros manifestamos una condición genética, por ejemplo, nosotros la condición normal de nuestra dotación cromosómica es 46XX, indistintamente si seamos hombres o mujeres. Ahora, cuando queremos ya determinar si ese cariotipo es de una mujer o de un hombre, ahí sí ponemos 46XX o 46XY. Cuando obtenemos esa diferenciación, ahí esas X ya no estamos haciendo alusión solamente a los cromosomas somáticos, sino estamos diferenciando los cromosomas sexuales para diferenciar el sexo de ese individuo. Por ejemplo, en nuestra especie. ¿Entendido? Entonces, cuando nosotros distinguimos una alteración numérica, nosotros decimos que tiene esa alteración numérica y la nomenclatura genética que empleamos es 47,21 47,XX21 o 47XY21. ¿Qué quiere decir eso? Que la una era un síndrome de Down hombre y el otro era síndrome de Down mujer. Entonces, en la nomenclatura, ¿qué es lo que estamos señalizando? El número normal de cromosomas que vemos, no es que sea la dotación normal, sino el número que vemos en ese cariotipo, seguido de el sexo del individuo y el cromosoma en donde se da la trisomía. Porque al poner 47 ya estoy diciendo que hay una alteración numérica. Si fuera una alteración estructural como la translocación, entonces ahí yo pongo, por ejemplo, 46,2114. 46,X o XY 21-14. Ahí estoy diciendo que es una translocación, que también es Down, pero que se da entre los cromosomas 21-14. ¿Sí me estás entendiendo a lo que yo me refiero? Sí, doctor. Ya, entonces cuando nosotros ya tenemos el cariotipo, ¿sí? Nosotros observamos fácilmente si ese cariotipo es normal o tiene alguna alteración. ¿Por qué? Porque o va a tener en alguna posición un cromosoma extra, o ¿qué más va a observarse, Byron? También se podía observar el tamaño y también la ubicación del centrómero. Y también la ausencia de un cromosoma. Ah, exactamente. Ya, a ver, Kevin, cuéntame. ¿Cómo yo hago la preparación con GIEMSA de una muestra para cariotipar? Desde el inicio, o sea, cuando... No. Desde una muestra para teñir, desde la tinción. Dime la tinción, ¿cómo yo hago la tinción de esa muestra para observar los cromosomas? Pues primero debemos dejar caer el cultivo, o sea, las gotas de cultivo en una superficie. Y de ahí colocamos la... ¿Qué superficie, hijo de mi alma? La placa. A ver, las manitos arriba en primer lugar, Kevin. Ya. Cojo una placa o un porta objetos. Ya, ahí. Ya, entonces ahí debería dejar caer las gotas de cultivo que preparé anteriormente. Y de ahí tiño con GIEMSA. GIEMSA, ¿qué estructura tiene GIEMSA? ¿Por qué tiño con GIEMSA y no tiño, por ejemplo, con azul de metileno? A ver, lo que sabía es que la GIEMSA nos ayuda a colorear de color púrpura los cromosomas. ¿Por qué? Es más por los... a ver. Por el contenido proteico que tienen los cromosomas. El contenido proteico, sí,
Ya, y entonces hay afinidad de esta coloración con ese contenido, ¿no? Y por eso tiñen suficientemente a, como es, a los cromosomas. Ya, después de eso, ¿qué hacemos? Pues después de eso observamos y fotografiamos para poder identificarlas. Luego identificamos y luego contamos los cromosomas. Y solo contamos. O sea, los identificamos y los contamos y de ahí los empezamos a ordenar. Exacto. Los identificamos, los contamos y ordenamos de acuerdo al patrón del cariotipo. Bueno, ahí mejorar, Kevin, por favor. Estudiar un poquito más. Ya. 7 el grupo en general. Grupo 6. Se me conectan. Del grupo 6 son solo 3 estudiantes, creo, ¿no? Conéctense en el grupo 6. Buenas tardes, doctora. Somos 4. Ah, 4 son. Ah, bueno, se conecta justo tú. Condo, Joana y Renata Gómez. Renata. Sí, doc, ya se está aprendiendo. Ya. Ahí sí me veo. Ya, ahí, las dos. Bien. Vamos a empezar a definir algo puntual. A ver, Joana, defíneme qué es un cromosoma entonces. Un cromosoma va a ser va a ser la cromatina condensada al momento de estar durante la división celular y empieza a condensarse para así poder duplicarse y ¿Ya? ¿De qué está podamos constituido? Ya, muy bien, Joana. ¿De qué están constituidos los cromosomas, Joana? Los cromosomas por material genético, ADN, ya sería adenina, guanina. Adenina, no me digas las bases nitrogenadas. Ya, ADN, Okay. ¿qué más? ¿Qué más tiene? ADN, fuentes de nitrógeno. No, me estás describiendo el ADN. Ya, tiene ADN. ¿Qué más aparte del ADN tiene? Va a tener proteínas como las histonas. ¿Qué más? Vayan a leer, que esto ya ustedes deben saber, pero más que sobrado. A ver, voy con Renata. A ver, Renata, cuéntame. ¿Qué es entonces un gen? Un gen es... Un gen es una porción del cromosoma, es una estructura compuesta por el ADN, de ADN. ¿Estás de acuerdo con esa definición, Joana? Entre ustedes mismos califíquense, porque yo ya estoy cansada de decirles que no. ¿Qué es un gen, Joana? A ver, el gen, sí, o sea, los genes van a estar conformados por ADN y pueden... Sí, pero entonces, ¿qué son? Yo no ¿Es les la pedí unidad estructural de la expresión genética? Ya, y químicamente, ¿qué son? El material genético, lo que nos da, o sea, la herencia. Químicamente, ¿qué es un gen? Bases nitrogenadas. No. La parte donde se codifica. No. Químicamente es un fragmento de ADN. Un fragmento corto que está constituido por miles o millones de nucleótidos. Y un gen, ¿por qué se le llama la unidad de la herencia? Porque es el que va a tener la información necesaria para determinar una característica. Muchachas, si no saben esto básicamente, verán que esto es básico y venimos desde bioquímica estudiando esto. Si ustedes no llegan a entender bien esto, yo no sé cómo van a pasar el próximo semestre, yo no sé cómo van a hacer cuando ya estén como médicos que ni siquiera saben lo que es la base fundamental
de la herencia. A ver, para ponerles algo. A ver, Joana, ¿cuáles son las características que puede desarrollarse en una mujer que tiene infertilidad? ¿Por qué se puede dar la infertilidad en una mujer? Bueno, la infertilidad se puede dar ya, puede esta mujer presentar alguna enfermedad cromosómica, ya puede ser una trisomía o monosomías. Entonces ahí se va a afectar la fertilidad. Puntualmente, ¿qué síntoma puede afectar a la fertilidad de una mujer? Una trisomía. No, hija, ¿no? Renata. También puede ser mujeres que son sometidas a radiación. ¿Por qué? Porque la radiación es mala para el cuerpo, o sea. ¿Pero por qué? Verán que ustedes están en medicina, no me vengan con esas respuestas tan... Porque dañan la expresión del ADN. ¿Cómo? Porque dañan la expresión del ADN. No dañan la expresión del ADN, Renata. ¿Qué daña? Se alteran sus secuencias. Se altera la secuencia del ADN y eso puede provocar alteraciones a nivel orgánico también. ¿Qué otra? La edad. ¿Y por qué la edad? Porque cuando, o sea, ya son mujeres pasadas de 35 años, la infertilidad es mayor porque no tienen buena ovulación. ¿Qué pasa con los óvulos? Perdón, ¿Qué pasa con los óvulos de esas mujeres? Se debilitan o no se fecundan. ¿Y por qué se debilitan? Verán, lo que ustedes me están diciendo me puede decir cualquier persona que tenga un grado de estudio superior y que no necesariamente esté en la carrera. Así que esas preguntas, váyanme las profundizando, porque sí le da, pero ¿por qué? Todo el mundo ya sabe ahora que conforme va pasando el tiempo, la ovulación en la mujer va perdiendo características y a nivel de los óvulos van envejeciendo. Y eso hace que el ADN del óvulo, ¿qué dotación cromosómica tiene el óvulo, Renata? 23X. ¿Cómo se llama esa dotación cromosómica? Haploide. Exacto, la dotación haploide. Entonces, para que formen el huevo cigoto, ¿qué se necesita? Gracias, muchachos. Espermatozoide. No, hija, tienes que estar pensando para decir una cosa que ya tú debes saber más que por dado, porque ya tú eres mamá, hija. Qué barbaridad, muchachas. A estudiar, tienen 6. A estudiar y a mejorar, porque así no pueden seguir. Vamos del grupo último, el grupo 7, por favor, que ya nos queda 3 minutos nada más. Por favor, la señorita Cepedi Saltos. Ya te veo, Tania, y la señorita Diana. Ya. A ver, Diana, manitos de arriba las dos. A ver, Diana, cuéntame. ¿Cuál es la... un ratito. ¿Cuál es la posibilidad de que una mujer sea fértil a los 35 años? Ya. Una mujer a los 35 años puede concebir, pero aquí hay un problema, es que existe una mayor posibilidad de que aparezca una anomalía genética en su hijo, en el recién nacido. La razón de esto se da principalmente porque las mujeres nacemos con un número determinado de óvulos. Sin embargo, estos no se pueden volver a dividir una vez cuando haya aparecido la niña y se mantienen en una fase de profase, en los cuales los cromosomas se mantienen unidos y no se produce la separación de los mismos, proceso conocido como disyunción.
disyunción. Esto genera que con el paso del tiempo... Ya, sí. Esto genera que con el paso del tiempo estos cromosomas presenten problemas debido a que han estado en esta etapa de unión en la prefase por mucho tiempo, lo cual hace que al momento de concebir sean mucho más susceptibles a concebir cierto tipo de mutaciones o anomalías genéticas. Esa es la razón por la que a las mujeres se les recomienda tener hijos antes de la edad de 35 años. Claro que pueden tenerlo después de los 35 años, pero es necesario que tengan un seguimiento más exacto, más preciso por parte de los profesionales. Muy bien, gracias, Diana. ¿Y te acuerdas que eso ustedes ya vieron en embriología? Exactamente, sí. Exactamente. Sí se dan cuenta porque yo les digo que hay que estudiar para saber y no estudiar para una nota y pasar. Gracias, Diana. Nos has ilustrado de una manera muy buena. Se te agradece ese aporte. Tania. Pero, a ver, haz un aporte tú también. Te voy a dejar libre para que hagas un aporte y puedan ilustrarnos y que ojalá el resto de compañeros también nos vengan a hacer ilustraciones y se recuerden de lo que ya estudiaron. Adelante, ya. Tania. Por ejemplo, debido a que las mujeres, como usted mencionó, a la edad de 35 años es casi imposible de volver a embarazarse, pero también existen otros métodos, como por ejemplo los métodos de reproducción asistida, que nos ayudan a, más que nada, a las mujeres que poseen el síndrome de Turner, porque estas más o menos cuando llegan a la edad de la adultez, ellas, al no tener desarrollados sus caracteres sexuales, o sea, especialmente los óvulos, entonces ellas van a perder su factibilidad al momento de embarazarse. Entonces, mediante estas técnicas de reproducción asistida, nos ayudan a que las mujeres tengan esa posibilidad de convertirse en madres. Ya, siempre y cuando estas mujeres que tienen esta circunstancia tengan el útero que pueda anidar ese óvulo fecundado, ¿no? Porque la fecundación asistida se hace toda la fecundación in vitro, pero después se anida ese óvulo o los óvulos que estén, que hayan fecundado, se les implanta nuevamente a la mamá, a la futura mamá, pero tiene que también haber pasado por un previo examen a nivel del útero para ver si el útero tiene las condiciones de anidación correctas y pueden desarrollar el periodo gestacional. Muy bien, ¿cuál sería otra de las posibilidades para la infertilidad en una mujer? Ya están las alteraciones, ¿qué más? También podría ser por problemas hormonales, debido a que, o sea, en la hipófisis nos envían, por ejemplo, las hormonas a que estimulen al ovario a producir más ovocitos. Exacto, para producir y madurar. Puede ser también a nivel hormonal. Puede ser también porque hay algún fallo y hay mujeres que tienen abortos repetitivos. Y ahí a estas mujeres también se les ayuda con un cariotipaje y también con un diagnóstico genético plantacional, lo que les va a ayudar para que ellas también puedan tener, porque de pronto son mujeres que tienen un órgano reproductor como el útero totalmente viable, pero a nivel de ovarios o a nivel de trompas hay algunos problemas y eso se puede dificultar el embarazo. Muy bien, este grupo le voy a premiar y ustedes tienen 9 por haberme traído por lo menos algo nuevo. ¿De acuerdo? Gracias las dos compañeras, gracias. Se agradece este gesto de interés. A ver, grupo 7 tiene 9, grupo 6 tiene 6, grupo 5 tiene 7, el grupo 4 tiene 2, las señoritas ya dichas, el Paul tiene 8 y el Gastón tiene 7. Grupo 3 tiene 6, grupo 2 tiene 6 y grupo 1 tiene 8. Las personas que tienen una nota baja de 7, por favor, pongan un poquito de empeño y vengan a comunicarnos también algo de lo que ya estudiaron, vayan integrando todo lo que ustedes puedan ir haciéndolo y se les agradecerá. Por ahora, que tengan una buena tarde y hasta pronto, jóvenes. Dime, ¿alguien está